Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo del canal Mind Tools for Success, herramientas mentales para el éxito. Debido al volumen de trabajo que tengo muchos proyectos y estoy haciendo muchas cosas, no me va a ser posible subir vídeos cada semana, o sí, no lo sé. Lo que os quiero decir es eso, que va a ser algo aleatorio. No os puedo decir un día exacto, pero sí que voy a ir subiendo vídeos. De hecho, vamos a iniciar una serie documental que va a tratar sobre la historia de la educación en la antigua Grecia, concretamente en dos polei, en Atenas y Esparta. Son dos ciudades, dos tipos de educación paradigmática de la Grecia antigua y voy a tratar esta historia de la educación desde los periodos arcaico y el periodo clásico, aproximadamente del siglo VIII, VII a.C. y el siglo III a.C. aproximadamente. Cuando nos referimos a la educación en Grecia, hacemos referencia a lo que conocemos como paideia. Paideia viene de educación, es una manera de educar, educación. Así como los valores que llevan a esa educación y los intereses que existen detrás de esa educación. De lo que trata la serie documental es de mostraros cómo no existe nada casual en el mundo educativo y, bueno, prefiero que lo veáis en los próximos vídeos. La serie documental va a estar dividida en capítulos, algunos más cortos, otros más largos, y, bueno, lo he hecho con lo mejor que he podido. Espero que os guste esta serie documental. Ya os lo digo, es súper interesante, es fascinante el tema de la educación. ¿Por qué? Porque creemos que la educación, y sobre todo hace 2500 años, es algo muy lejano. Esa manera de educar, etc. Pero bueno, quizás a nivel de concepto no estamos tan alejados de ese tipo de educación y quizás los intereses que hay detrás sigan siendo los mismos. Esto ya lo dejo para que vosotras y vosotros lo juzguéis según vuestro criterio. ¿Ok? Bueno, hablamos de historia de la educación, que es lo mismo que hablar de historia de la mentalidad o historia de las mentalidades. Veréis que no hay mucha diferencia. Hago esta serie documental porque básicamente lo que hacemos es descubrir los procesos mentales y cómo se utilizan esos procesos mentales a partir de sugestiones. Espero que os guste la serie documental. Os avanzo que es fascinante, es súper interesante y que la disfrutéis. Nos vemos pronto, un fuerte abrazo, chao. Para estudiar la educación griega, durante el periodo arcaico, hay que recurrir a las dos fuentes principales, que en este caso son básicamente Homero y Hesíodo. Este periodo arcaico abarca desde el siglo VIII antes de nuestra era, durante la celebración de los primeros Juegos Olímpicos, y el siglo V antes de nuestra era, en el inicio de lo que conocemos como las guerras médicas. Durante este periodo se recuperaría el contacto con los otros pueblos vecinos, a la vez que se recuperaría también la escritura, del todo ausente durante el anterior periodo, conocido, de hecho, como época oscura. Durante este periodo arcaico tiene lugar el momento en el que los diferentes territorios griegos se empiezan a unificar y a organizar en lo que conocemos como ciudades-estado, conocidas como polis. El proceso por el que tiene lugar esta nueva organización territorial no queda claro del todo, pero lo que sí sabemos es que empieza a finales de la época oscura e inicios de la arcaica. El proceso tendría que ver con una unificación y organización de grandes territorios en una esfera política de carácter aristocrático y guerrero, con un centro urbano principal conocido como Asti. Cabe decir que esta nueva configuración territorial por toda la Grecia arcaica no se gestó de manera pacífica, sino que fue un proceso marcado por las continuas disputas entre polis y entre estas y las diferentes comunidades más o menos libres. Claro que estas comunidades eran a menudo objeto de pretensión por parte de las polis más fuertes, ya fuera por su ubicación estratégica o por el tipo de producción que allí venía desarrollándose.
Esta nueva organización política requeriría de la configuración de ejércitos para la defensa de las fronteras o espacios de frontera, de las polis, así como de ciudadanos educados en las letras para el control y gestión de las finanzas, así como los recursos. Estas necesidades veían bien la aparición de una educación destinada al fomento de los conocimientos necesarios para atenderlas de la manera más efectiva posible. Pues por un lado, como hemos dicho, hacían falta ciudadanos preparados en la guerra y por la otra, tantos otros preparados para la escritura y la lectura recuperada recientemente de la mano de los fenicios. No hace falta que digamos que la tradición y la religión, a pesar de estar en manos de los basileus y no en las del Estado, debería ser del todo necesaria para aportar valor espiritual a todo ello, lo que nos indica, al menos de manera indirecta, el interés de las clases dominantes para controlarla. La legitimidad divina estaba a la orden del día y no creo que tuviéramos que menospreciarla. Ante estas nuevas necesidades, la adquisición de la ciudadanía con sus beneficios y obligaciones dependía de que cada uno hiciera lo que le correspondía, con un convencimiento pleno y sin dudas mentales. Esto debería ser fácil hasta cierto punto, pues veremos, como por ejemplo en el caso de Atenas, en la medida que pudieron, las personas irían en busca de un camino evolutivo personal más allá de los propósitos del Estado, llegando a conceptos tales como la democracia o el estudio de la propia filosofía y sus problemáticas. Sin embargo, la polis miró siempre de encauzar estos dos conceptos en beneficio propio, configurando un sistema democrático siempre bajo el dominio de las clases más ricas y en el campo de la filosofía, adoptando sus grandes virtudes a la causa de la polis y no a la del propio individuo. Podríamos pensar que esta nueva virtud cívica es bastante digna de un ideal cívico y democrático, sobre todo en aquel contexto histórico. Pero también deberíamos tener en cuenta que este ideal, esta idea de la que los ciudadanos griegos se enamoraron, pretendía conformar su identidad y sus valores contraponiéndolos a los de los demás, es decir, a todas aquellas personas que no tuvieran la ciudadanía plena, como era el caso de las niñas, las chicas, los chicos, los jóvenes, mujeres, esposas, esclavas, esclavos, metecos y metecas, etc. Los territorios administrados por la Asti eran dependientes del centro y en la mayoría de los casos incluirían poblados, pequeños centros agrícolas e incluso otros núcleos urbanos. La base económica de estas polis era básicamente la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, la posesión de tierras era un elemento fundamental en este periodo arcaico, fuente de recursos, poder y elemento indispensable para la adquisición de la ciudadanía en polis como por ejemplo Esparta. Así, tal y como relatará Hesíodo, había que trabajar la tierra y obtener gran satisfacción de hacerlo. Como decía, el trabajo no es ninguna deshonra, la inactividad es una deshonra. Si trabajas pronto, te tendrá envidia el indolente al hacerte rico. La valía y las estimaciones van unidas al dinero. En este nuevo panorama de organización social y territorial surgirían los ideales que eran necesarios para configurar estos nuevos ciudadanos, dispuestos en todo momento a dar lo que fuera necesario para la polis, la cual era en el fondo la fuente de su estabilidad y seguridad, de su libertad, hasta cierto punto, y de su propia identidad, algo tan preciado no solo en tiempo de los antiguos griegos, sino en todas las épocas históricas pretéritas, incluso la nuestra. Por lo tanto, podríamos considerar que, en este periodo, la llamada paideia arcaica fue instaurada por los dos autores más relevantes, según la tradición, al inicio mencionados, Homero y Hesíodo. Estas dos grandes figuras literarias, según Olegario Negrín, revitalizaron los valores de la cultura arcaica asentando sobre sus escritos los cimientos o claves de la primitiva educación griega. El pueblo griego era diverso y estaba diseminado por una amplia zona que comprendía básicamente los espacios del Egeo, el Ática y el Peloponeso. Aún con todo, pero, no disponían de una historia propia escrita.
pues ésta se habría perdido durante el periodo conocido como época oscura, por lo que se hace difícil poder partir de premisas sólidas y con una buena base. Tal y como deja entrever Platón en su obra La República, Homero habría sido el gran educador de la Hélade. Como decía, por lo tanto, Glaucón, cuando encuentres a quienes alaban a Homero diciendo que este poeta ha educado a la Hélade y que con respeto a la administración y educación de los asuntos humanos es digno de que se le tome para estudiar, así es. Y como veremos, Hesíodo a su vez miró de poner y afinar aún más la conformación de una identidad griega, básicamente masculina, no tanto heroica como sí trabajadora.